Reclamo de este gobierno, doctor McMaster, que dicen los que estuvieron en contra de la reforma ni siquiera la quisieron discutir. ¿Qué responde usted a esto? Pues que es de alguna forma un poco como la realidad al revés, en el sentido de que si usted mira, por ejemplo, los archivos de Caracol Televisión y mira los archivos de todos los medios de comunicación, va a encontrarse seguramente muchas veces con la solicitud que nosotros hemos hecho de poder discutir y poder aportar en la reforma. Le quiero contar más cosas. Hemos presentado y presentamos dos reformas o dos alternativas de reforma que ni siquiera fueron tenidas en consideración en ninguna de sus instancias. En la Comisión Séptima de Cámara fueron negadas inmediatamente, ni siquiera las leyeron. No sabían si lo que estábamos ofreciendo o lo que estábamos proponiendo era bueno o no era bueno para los colombianos. A uno no se le puede olvidar que el gran problema que tiene el mundo laboral colombiano es el desempleo. Colombia tiene unas tasas de desempleo que tienen a 1 de cada 10 trabajadores o de cada 10 personas que buscan empleo sin poder conseguir trabajo. A uno no se le puede olvidar que 6 de cada 10 trabajadores son trabajadores informales que no tienen ningún derecho, que no tienen el derecho a las vacaciones, que no tienen un contrato, que no tienen la posibilidad de contar con una pensión o una cesantía, y que esta reforma sencillamente se olvidó de ellos como si no existieran. Es verdaderamente una reforma muy regresiva en el sentido de que produce inequidad en nuestro país, y eso lo tiene que reconocer el gobierno, y el gobierno tiene que entender que hay formas mejores de tratar a los trabajadores colombianos y hay formas mejores de crear más oportunidades para todos los colombianos que quieren y pueden trabajar. Hay un discurso del presidente Petro, yo creo que usted lo ha escuchado, doctor McMaster, y es pues que al final la ponencia de archivo o hundir esta reforma laboral responde al interés de los grandes empresarios. ¿Qué responde usted frente a esta afirmación que hace? No, no, el presidente en eso no está, digamos, ciñéndose a la verdad. Nosotros lo único que hemos pedido es que haya concertación y que haya conversación. Es lo único. Y nosotros lo único que hemos pedido es que le hemos pedido al gobierno y le hemos exigido al gobierno es que tenga en cuenta, por ejemplo, los trabajadores informales. Es que cómo se olvida uno de todos los trabajadores informales, cómo se olvida uno de todas esas personas que eventualmente reciben menos que el salario mínimo, que no tienen, les repito, no tienen vacaciones, no tienen contrato, no tienen derecho, que no son protegidos por el Ministerio del Trabajo. Es muy miope que la clase política colombiana representada, digamos, en quienes han defendido esta reforma, se olvide de los trabajadores informales y se olvide de los desempleados. Es que es de simple lógica que tenemos que nosotros hacer un esfuerzo como sociedad, un esfuerzo grande por tratar de corregir esas distorsiones inmensas que tiene nuestro mercado laboral. Puede ser que alguna central de trabajadores, una probablemente esté muy interesada en que se aumente su poder o que se aumente su capacidad o que se aumente su injerencia en la política colombiana, pero se encuentra uno con que la mayoría de los sindicatos o una muy buena parte de los sindicatos decían y dijeron, esta reforma no está generando lo que necesita Colombia en el mundo laboral. Esas estigmatizaciones y manipulaciones de la información no le hacen bien al país, no le hacen bien al país, y uno sí debería pedirle al Congreso y al de la República que en la potestad que tiene exija el debate, exija la concertación, exija las capacidades que existen, digamos, históricamente para poder construir un nuevo escenario en el mundo laboral. Ahí tenemos, digamos, un pendiente muy grande, y en eso yo entiendo perfectamente a los senadores que dicen, esta reforma laboral no le produce beneficios a los trabajadores colombianos, debatamos si ustedes quieren otra. Claro. Doctor McMaster, ¿ustedes se sienten estigmatizados? Pues sí sentimos que hay una intención del gobierno permanentemente de tratar de estigmatizar a los empleadores colombianos, que además, por cierto, son quienes producen las oportunidades en nuestro país. Estigmatizar a los empresarios, a los microempresarios, a los emprendedores, a la gente que está en el campo, en el agro, los que producen los alimentos, es una tontería muy grande, es injusto además, y además no reconoce algo que es, digamos, cierto, y es que las empresas son las que producen el empleo formal en el país, el empleo decente, el empleo que queremos tener de calidad para los colombianos, y que uno en realidad lo que debería tener es una gran alianza nacional entre empresas, sociedad y también el gobierno, inclusive este gobierno, Mm. para poder generar más oportunidades para a los trabajadores colombianos.